Buenos días, ¿cómo está el mejor diferenciado del colegio? Espero que tengan un excelente día. Y bueno, continuamos con esto de las clases virtuales. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Hacemos continuidad de la unidad de temperatura y el objetivo del día de hoy va a ser conocer el concepto de equilibrio térmico y su aplicación en la resolución de ejercicios. Ya que vamos a hablar entonces como tema principal del equilibrio térmico, es importante conocer entonces el concepto básico. ¿Cuándo va a existir un equilibrio térmico? Sucede cuando ponemos en contacto dos cuerpos y estos dos cuerpos tienen distintas temperaturas. Entonces, al estar en contacto se va a producir una transferencia de energía calórica desde el cuerpo que tenga mayor temperatura, que es el que va a ceder la energía, hacia el cuerpo que tenga una menor temperatura, que se va entonces a convertir en el que absorbe esta energía. Entonces finalmente vamos a tener el equilibrio térmico cuando ambos cuerpos logren tener la misma temperatura. Esto es lo que básicamente consiste lo que es el equilibrio térmico. Por otro lado, les traigo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuándo va a existir equilibrio térmico? Dos recipientes, uno con agua con menor temperatura, que es lo que se conoce como agua fría, y uno con mayor temperatura, que es lo que nosotros normalmente le decimos como agua caliente. Estos dos recipientes se van a vaciar en un tercer recipiente, donde va a ocurrir el cambio de energía o la transmisión de energía de aquel cuerpo que tenía mayor temperatura al cuerpo que tenía menor temperatura, hasta llegar al punto donde las temperaturas de ambos líquidos sean la misma. Entonces en ese punto es donde vamos a decir que existe un equilibrio térmico. Entonces, aprovechando que estamos hablando del agua, es importante que usted recuerde que vamos a tener un valor que va a ser constante para nosotros y debemos manejarlo en la mayoría de los ejercicios, porque cuando nos mencionan el agua no nos van a dar, o en la mayoría, no nos dan el calor específico de esto, porque supone que esto es una constante que muchos deberían manejar. Entonces, para los que no saben, el calor específico del agua va a ser una caloría entre gramos por grado Celsius. Entonces es importante que usted maneje, recuerde, anote por allí cuánto es el valor del calor específico para el agua, porque como les dije, normalmente en los enunciados nos colocan agua y entonces ellos asumen o se asume que como este es un valor constante y que normalmente se usa mucho, cuando estamos hablando de lo que es transmisión de energía calórica, entonces se asume que ya usted maneja este dato. Entonces anótelo por allí. Ya haciendo un paréntesis ya con ese dato que quería darle antes de comenzar con los ejercicios, pero es importante entonces trabajar con el principio de este equilibrio térmico, es decir, cuando se mezclan dos líquidos o dos sustancias, ¿qué es lo que sucede para que exista este equilibrio térmico? Para esto vamos a trabajar con una ecuación donde el calor absorbido va a ser igual al calor cedido menos el calor cedido. ¿De dónde va a salir el calor absorbido? De lo que habíamos mencionado anteriormente, del cuerpo que tenga menor temperatura. ¿Y de dónde va a salir el calor cedido? Del cuerpo que tenga mayor temperatura. Este análisis de acá abajo, que les acabo de mencionar con respecto al calor absorbido y cedido, parte de un principio donde dice que la suma de los calores de cada uno de los cuerpos, es decir, el absorbido y el cedido, debe ser igual a 0 cuando ya no exista transmisión de calor, ¿sí? Entonces por eso es que cuando despejo una de las incógnitas me queda de esta forma, donde siempre debe quedar negativo por ya acuerdos de despejes de ecuación. El calor cedido es el que tiene que llevar el signo negativo. Bien, entonces recordando, como vimos en la clase anterior, el calor
y va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que nosotros ya sabemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial, como lo tenemos acá en la parte de abajo. Entonces, aquí en el lado izquierdo, en la parte de abajo acá, donde ven el mouse, está especificadito cada una de las variables de las incógnitas y la unidad que debe trabajar. Importante esto, mis niños y mis niñas, porque si la masa nos las dan en gramos, recuerden que esa debe ser en kilogramos, perdón, usted va a hacer la conversión en gramos porque el calor específico trabaja en gramos y obviamente la temperatura, si está en otra unidad distinta a grados Celsius, debe hacer la conversión porque el calor específico tiene como unidad el grado Celsius. Perfecto. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a aplicarlo en un ejercicio. Este ejercicio se los voy a explicar en un video aparte, para no hacerlo tan largo, porque después es más difícil cargarlo, y usted puede ir viendo detalladamente la resolución del mismo. Perfecto. Continuamos en el siguiente.